¿Qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racedic Bertraña, estamos listos con Frederick Goodman para llevarles este quinto programa de la serie Los 10 Mandamientos, herramientas para la humanidad. Antes de presentarles a Frederick, solo quiero arreglar acá un detalle que no había logrado colocar sobre el título del tema, porque no quería ponerlo diferente a como estaba. Pero mientras tanto, también aprovecho para saludar a don Frederick Goodman. ¿Cómo está, Freddy? Bienvenido a Veo Ocultas. Hola, muchas gracias, todo muy bien por acá. Bueno, gloria a Dios. No sé si comenzamos, nos dirigen una oración antes de arrancar, don Frederick. Amado Yeshua, te damos gracias por este tiempo que nos has brindado, que nos permites poder transmitir, que nos permites tener cuentas a través de las cuales muchas personas puedan acceder a esta valiosa información. Te encomendamos este rato que vamos a estar transmitiendo y la información que vamos a estar compartiendo, que sea todo guiado por tu Santo Espíritu, Santo Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, estamos listos. Solo voy ahora a ingresar al Facebook para poner pública la transmisión. Deme un instante, por favor, para poder ingresar al Facebook. Ok. A ver. Ahí estaba acá listo para ingresar y me fui por otra vuelta. Ok, editar, privacidad y público. Bien, Frederick, estamos listos y tenemos para la continuación del tema el precepto no quitar la vida, el sexto precepto o el sexto mandamiento. Solo para recordar a la audiencia, el tema que estamos desarrollando, pues es poder descubrir qué es ese beneficio para la humanidad, qué es eso que está detrás de los 10 mandamientos, que más que una cuestión dictatorial, más que una cuestión autoritaria o de que a alguien se le peló el cable, en este caso, como entendemos generalmente a Dios, es entender cuál es el beneficio que hay detrás de esto para la humanidad, tanto en su desarrollo social, tanto en su desarrollo como individuo y en su colectivo también. Entonces, continuamos y vamos a analizar ahora, Frederick nos trae el sexto mandamiento llamado no quitar la vida. Así que adelante, Frederick, y bienvenido nuevamente. Adelante. Bueno, pues aquí estábamos con el tema, lo estoy mirando estoy poniendo aquí la versión en hebreo. A ver, lo dejo aquí puesto en caso de que queramos revisar algo en el texto original. Sí, vale. En realidad solamente son 6 letras las que son mencionadas en ese mandamiento, aunque nosotros, o sea, uno lo desarrolla de forma extensa, pero en realidad solo son 6 letras. Dice no cometer homicidio, ¿sí? Porque en hebreo simplemente dice lo titzrech ha. Eso es todo lo que dice. Básicamente es no cometer asesinato. Pero en las traducciones ponen no matarás. Eso es incorrecto, eso no es lo que está diciendo. No es lo mismo matar que asesinar, ¿sí? Homicidio es una cosa, matar en sí es algo relativo. A diferencia de usar la definición que aplica a matar, habla de asesinar, no de cometer, o sea, me refiero, una cosa es una muerte accidental o en defensa propia, otra cosa es un asesinato con alevosía, ¿no? La diferencia estriba en que puedes matar a alguien por un accidente, puedes verte forzado a matar a una criatura para tu subsistencia, por ejemplo, para alimentarte, puedes matar a alguien por legítima defensa, ¿sí? Este tipo de muerte no es considerado delito bajo la ley natural porque estás en tu derecho de defenderte. Quien te agrede es quien está violando la ley. Entonces, ¿cuál es la justicia? Pues si te está atacando para hacerte daño, la justicia es que él va a ser quien va a terminar eh, saliendo mal. En el caso de la alimentación, cuando matas a una criatura por deporte, por diversión o por entretenimiento, cuando la haces sufrir o le torturas, hay maldad de por medio. Bien, entonces ahí te das cuenta de que hay una cosa
que es circunstancial, y hay otra que lo estás haciendo a propósito. Si alguien muere por accidente, algo que no fue tu intención, que no hiciste por alevosía, no se te puede culpar en el sentido de asesinato. Puedes asesinar a alguien psicológica, en cambio puedes asesinar a alguien psicológica o emocionalmente. Y eso, por ejemplo, lo explicaba. Dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, si no matarás, en realidad no asesinarás, pero yo digo que cualquiera que dice determinadas cosas contra su prójimo le está agrediendo. Por ejemplo, dice quien llama a su prójimo reca. Reca viene de la palabra rec, que es vacío. Es como si tú dijeses en nuestro idioma cabeza hueca. En realidad lo que está dando a entender es que tú puedes utilizar palabras que son supremamente hirientes, que pueden dañar profundamente la sensibilidad, el autoestima de una persona, puedes humillarle, puedes maltratarle verbalmente. Entonces, no tiene que ser solamente el concepto de centrarse en la parte de la ley, sino también entender que por sí uno también tiene que medir las palabras y las cosas que dice y cómo las dice. No sé si quieres agregar algo ahí. No, 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 no. No, no, perdona, para nada. Bueno, en realidad es que el mandamiento es bastante sencillo y corto en el sentido de lo que tú expones. No es esa visión que de ahí se agarran muchos ateos, ¿verdad? Para decir no matarás, pero miran que bueno, tantas cosas que pueden argumentar sin entender que habla de hacerlo con alevosía y ventaja, no con premeditación. Y Claro, claro, es que eso lo ves, por ejemplo, en esos debates de gente que critica a Yahweh, ¿no? A que llaman ujú, Jehová, que dicen que por qué, claro, mandaban a Israel a luchar contra los pueblos cananeos, pero si tú miras el contexto, en realidad al principio lo que fue una advertencia, una profecía, es decir, se les dijo, vas a entrar allá y vas a luchar contra ellos. Pero cuando tú estás, hay que saber entender la sintaxis, ¿sí? De una frase, ¿sí? ¿Qué significa y cómo se está diciendo algo? Igual que cuando dicen, él endureció el corazón del faraón. Pero hay que entender cuál es el contexto y la forma de hablar, que son claro, modismos. Entonces tienes formas de decir las cosas. Te está diciendo básicamente, igual que Jesús en otra ocasión dice, no penséis que he venido a traer paz sino espada. Pero cuando te analizas lo que está diciendo, y después miras todo el contexto de sus enseñanzas, de su estilo de vida, te das cuenta que se está contradiciendo. Porque ellos mismos cuando sacan una vez un puñal, él les dijo, guarda ese puñal porque el hierro mata, el hierro muere. Pero está diciendo, no dijiste que no venía sino a traer espada. Es porque lo que está dando a entender es que está advirtiéndote cosas que van a ocurrir en consecuencia por lo que estamos haciendo. Entonces, por esas enseñanzas van a empezar a haber conflictos dentro de la familia. Entonces, la mujer va a estar peleando con el marido por causa de las creencias, los hijos con los padres, que no estoy de acuerdo con estas cosas, yo quiero aceptar ahora esto. Y eso lo ves, por ejemplo, en Israel a medida que se ha introducido el movimiento Notzri, lo que llamarían el cristianismo, cuando se genera bastante malestar cuando una persona que es judía acepta a Yeshua, ¿no? Que se hace, digamos, cristiano, como le llama, Nosri, como se le llama allá. Entonces se genera malestar, entonces empiezan a haber problemas, incluso cuando había algún matrimonio entre un musulmán y una judía, entonces, eso era un problema. Y ni qué decir si son conservadores, qué decir si son religiosos, o sea, son capaces de echarte de tu barrio, te desheredan, te echan de la casa, te borran el nombre de la familia. Entonces, o sea, la gente que no sabe cómo funcionan ciertas sociedades, pues no entiende a qué se refería Jesús cuando decía eso. Lo mismo cuando el asunto de Canaán es un claro ejemplo. Dicen, llegan a Canaán a matar a la gente. No, es que les estaba advirtiendo, ustedes van a entrar ahí y esa gente los va a querer destruir. Entonces, ustedes van a tener que enfrentarse a ellos. Entonces, una cosa es una profecía, otra cosa es que te está dando una orden y te está diciendo, entra ahí, mátalos porque a mí me da la gana que los mates. No, todas las cosas fueron porque les dijo, ustedes van a entrar ahí y yo les estoy advirtiendo lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque yo conozco el futuro. ¿Sí? Yahweh conocía. Ellos tienen la capacidad de anticiparse a muchas cosas porque tienen la capacidad del conocimiento sobre el tiempo. Ellos conocen el futuro, conocen todas las variables de la continuidad espacio-tiempo. Entonces ellos saben las cosas que van a ocurrir y sabían que iban a entrar a Canaán y sabían que los jebuseos les iban a hacer guerra, sabían que los amalequitas les iban a hacer guerra, sabían que los cananeos iban a ser un problema hasta el presente, sabían que iban a tener problemas con todos con los amorreos. Entonces les están diciendo, entren ahí y tomen posesión de esa tierra.
pero ustedes van a tomar posesión y esa gente los va a atacar y ustedes se van a defender. Pero ustedes no van a ir con intenciones de agredirlos, ellos los van a atacar a ustedes. Bien, entonces vas viendo que las circunstancias funcionan como si fuese un gran engranaje, como un guión, ¿sí? Una película que ya todas las partes están establecidas, se sabe cómo es el principio, el desarrollo y el final, y te anticipas al comportamiento porque sabes cómo son las personas, entonces son predecibles, sabes que esa gente eran satanistas, todos ellos, jebuseos, todos los amorreos, toda esa gente eran satanistas, eran belicistas y estaban rodeados de los Rafaim, estaban rodeados de los Anakim. Entonces todos ellos, cuando hubiesen entrado a los pueblos de Israel, decían, uy, perfecto, vamos a acabar con toda esta gente, porque sabemos quiénes son, de dónde proceden. Y aparte, quienes estaban guiando a los pueblos de Canaán eran precisamente entes, como podríamos llamar, demonios, ¿no? Entonces, hay una lucha aquí a otros niveles, entonces por eso entraban ahí. Y después, cuando esta gente intentó destruirlos, se les advirtió, si ustedes no acaban con los cananeos que los han atacado, van a ser un enemigo vuestro y los van a acosar y os van a matar gente, van a secuestrar, van a invadir, os van a tener bajo sumisión si ustedes no reaccionan a tiempo. Como no quisieron, tuvieron problemas con los cananeos permanentemente hasta que llegaron los romanos. Incluso, bueno, se puede decir que no hubo tanto conflicto durante la invasión babilonia, pero fue un problema. ¿Por qué? Porque no hicieron caso. En cambio, cuando hicieron caso y les dijeron, después de lo que los amalequitas les hicieron a ustedes, ustedes tienen derecho a defenderse. Y si no acaban con los amalequitas, ellos van a seguir atacándolos a ustedes y van a meter a vuestra gente, a vuestros niños, a vuestras hijas, a vuestros esposos, los van a secuestrar, los van a violar. Si no reaccionan ahora y toman represalias, esto va a continuar. Y lo ves hasta el día de hoy, lo mismo que el asunto de Hamas. Entonces, tú estás en tu derecho de defenderte. Y lo vemos a lo largo de la historia en diferentes partes, ¿sí? En el momento que a ti te atacan, tú tienes tu derecho de defenderte. Entonces, es una cuestión de legítima defensa, que en muchos casos las leyes actuales, en muchas partes, por ejemplo, el derecho consuetudinario, no le gusta tener que incluir eso porque entra en conflicto con los propios intereses del Estado. Diría, no hagas la justicia por ti mismo. Entonces aquí se entra en una cuestión un tanto compleja. Por eso en otra parte también la ley decía, no tomarás la ley por ti, por tu propia cuenta. Entonces dices, vale, entonces ¿cómo aquí se ejerce eso? Es que una cosa es que el profeta te está diciendo de parte directa del autor que tú puedes tomar una represalia porque el autor es el juez. Entonces el juez es el que tiene la capacidad de poder ejercer la ley. Otra cosa distinta es que tú, que no eres juez, te tomes la atribución de hacer algo por tu propia cuenta. La cosa cambia. Bien, porque alguien podría decir, ah, bueno, el juez mandó a hacer tal cosa. Y dirían, ay, ¿quién se cree que es el juez como para estar dando órdenes? Nadie dice eso, porque entienden que el juez es la máxima autoridad en temas de ley. En este caso, lo mismo son los malajim que fueron mandados por Yeheber para ejercer los asuntos con Israel. Ellos tenían autoridad incluso para decir, ustedes se ponen aquí una línea y en ese momento aprietan un botón de una máquina de lo que sea, dispara una onda y produce un terremoto y se los traga a la tierra. ¿Por qué? Porque está ejerciendo la ley, porque son representantes de una autoridad mayor, es como si fuese un juez que está mandando la orden. ¿Por qué? Porque se ha cometido alta traición. Entonces, son cuestiones de ley hasta el día de hoy. Si uno mira la ley Sharia es seria, especialmente en muchos países. Te cortan la mano si robas, te amputan, te meten al calabozo, te dan lapidaciones, te golpean, te dan látigo, si ellos consideran que tú has infringido una ley seria. Imagínate, y hay gente quejándose de la ley Sharia en los países musulmanes. Otra parte, a la parte de esto, por ejemplo, en el trato de los animales, podemos ver la diferencia, como tú decías, una cosa es, por ejemplo, matar un animal por deporte, por hacerlo sufrir, por el placer de verlo sufrir, que lastimosamente eso es. Hay gente que se complace en ver sufrir un animal. O sea, el mandamiento está incluyendo también cualquier forma de vida. Otra cosa es, por ejemplo, cómo lo podemos ver en algunas culturas indígenas y la misma cultura de los israelitas, que había todo un procedimiento a la hora de matar un animal, la manera como ibas a hacer el corte, cómo lo ibas a tratar, incluso sin sufrimiento. Y de hecho, cuando cargaban al animal lo ponían sobre sus hombros. Lo cual implicaba una conexión con el animal, lo trataban siempre con amor, con cariño. Antes de degollarlo, lo acariciaban, hacían que el animal no estuviese tenso, no había una sensación de estrés, no había preocupación, simplemente lo ponían y que en el momento en que el animal menos se daba cuenta, de repente hacían un corte y ya estaba muerto. O sea, era un corte específico, ¿sí?
la yugular o la aorta, no estoy ahora muy seguro cuál se hacía, y el animal ni siquiera se había enterado que se murió, de repente ya estaba en el mundo de los animalitos, Sí, más allá. incluso, pues hay culturas indígenas que hacen un ritual antes de sacrificar el animal, donde hacen una oración, le llaman una oración de agradecimiento al alma del animal, porque en ese momento se va a disponer ese cuerpo, ¿verdad? A proveer de alimentos a los demás. Entonces, no es lo mismo, no es una cuestión general el no matar, sino que esos son temas que tienen que ver ya con alevosía y ventaja y como siempre todo con la intención del corazón del hombre, que es donde debemos de entender que se marca la diferencia en todo esto, la intención del corazón. Todos los mandamientos lo que están desnudando es la parte de la mente, del subconsciente, la intención, aquello que está escondido y que nosotros en realidad somos bastante listos para querer esconder y no develar. Entonces los mandamientos realmente lo que hacen es develar la intención oscura de nuestras concupiscencias. Bueno, adelante, Freddy. Claro, sí, lo que está diciendo es un ejemplo. Hay un refrán que dice la manera en la que hacemos una cosa es la forma en la que hacemos todo. Entonces, si en un nivel tú demuestras un comportamiento, lo vas a demostrar en otro comportamiento. Si tú no tienes pudor en golpear a una criatura pequeña, no vas a tener pudor de golpear a una criatura más grande. Y lo mismo en cuanto a los animales. Si tú no tienes pudor en coger un animal y sacarlo del mar, sí, solamente por el ego de que mira lo que conseguí, y lo vuelves a tirar al mar sabiendo que ese animal a partir de ahí no va a poder subsistir. Si le cortas una aleta, él no va a poder nadar. ¿Sí? Si coges un ave y le pegas un tiro, pero no te la vas a comer, solamente la quieres exponer en un muro, lógico que esas cosas las estás haciendo con una intención de crueldad, de maldad. E incluso si tú incluso le privas de la libertad a otro ser humano, eso sería delito, pero si privas de libertad a un animal, entonces ahí no es un problema, ¿no? Siendo que ellos tienen derecho a la libertad, no han cometido ningún delito como para que los encierres en una jaula. Pero son cosas que como la sociedad se ha acostumbrado, o gran parte de la humanidad durante mucho tiempo se ha acostumbrado a eso, después no les sorprenda cuando yo los meta en un calabozo también. Porque es decir, ¿por qué te sorprende que para ti sea natural tener una criaturita metida en una jaula cuando para otros que se consideran más poderosos que tú, sea qué bonito tenerte a ti metido en una jaula? Es lo mismo, es una cuestión de la justicia. Por lo que si observamos el espectáculo bochornoso que es, por ejemplo, la tauría, ¿no? La tauromaquia, creo que se llama así. ¿Cómo coges a un toro y lo expones a ver cómo lo van a matar? Lo atontas, lo apuñalas, le lanzas una jabalina, no, no sé cómo se llama, parece una jabalina. Y después te enorgulleces cómo le vas cortando las orejas. En realidad, es uno de los síntomas del ego más grandes. Y la persona que está haciendo eso, en realidad está cargando un karma enorme sobre sí mismo, porque es que es un delito. Sí, o sea, de la manera en la que tú lo quieras ver, ese toro no cometió ninguna transgresión, no cometió ningún delito. Había hay una mentalidad en las culturas ancestrales de que cuando un animal por alguna razón entraba a un pueblo o mataba a un niño, eh, cometía algún tipo de asesinato, el animal no era perdonado, el animal era sacrificado. Era una forma de justicia. Si uno decía, ah, pobrecito el animal, es que lo hizo sin saber, no. El animal sabe que tiene que haber un respeto. Los animales tienen también tienen conciencia en cierto nivel. Ellos saben cuándo ellos cazan para alimentarse y cuándo cazan para entretenerse. Si vemos el gato, a veces agarra el ratón y juega con él. Juega con él porque le resulta divertido ver el reto, lo que ha conseguido, y después de eso se lo come. A veces ni siquiera se lo come, solo es deporte. Entonces, ellos saben cuándo ellos tienen que cazar para alimentarse, y muchas veces ves animales que son incompatibles conviviendo. ¿Por qué? Porque no tienen apetito. El tiburón, si no tiene hambre, no te va a atacar. A veces muerde solamente por la sensación de, de, de presión y por la curiosidad. Para uno de malas, sí, porque ellos no tienen a comerse a las personas, pero ellos muerden por el solo hecho de la curiosidad. Hasta que un animal no tenga, muchos animales, si no tienen hambre, ellos no se disponen a gastar energía innecesariamente. Entonces, esto también es importante tenerlo presente. Cuando uno está haciendo algo porque sabe que es necesario, o cuando estás haciendo algo que sabes que es delito, o te complaces en eso, o eres copartícipe de algún tipo de crimen. Entonces, las leyes humanas a lo mejor en ese sentido están un poco atrasadas, pero en un sentido de ley cósmica hay un karma. No sé si quieres agregar algo más antes de pasar al séptimo.
No, no, creo que se amplió bastante. Podemos pasar ya al precepto 7 de no adulterar las cosas, que también, como repito, si uno fuese capaz de entender el trasfondo real de los mandamientos y en general incluso de las ordenanzas, darse cuenta que al final detrás de todas esas cuestiones que muchas tienen que ver con la cuestión social, la cuestión biológica, sanitaria, como quieran llamarle, detrás de todo eso lo que está es el interior del hombre, es una cuestión de ir al interior. Por eso uno de los libros que me ayudó mucho a mí a comprender esto es Epístola de Bernabé, ¿no? Cuando empieza a describir Bernabé y hacer esa comparación de los alimentos y bueno, y muchas de las cosas que explica, que son cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con el interior del hombre. Pero no solo con el comportamiento desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de la forma, sino que develar o desnudar el porqué de un comportamiento. Porque ese es el problema de nosotros los humanos. O sea, eh, siempre no nos gusta ir a nuestro interior y cuestionarnos y desnudarnos, analizarnos y por qué, de verdad, por qué me comporté así. Y ser tan sinceros de ¿cómo se llama? De ir a esa parte de la verdad donde nos confronta y decir, no, por miedo, no, por envidia, no, porque siento envidia de esa parte que vos tenés o porque siento miedo por X, Y razón o porque si no tengo eso siento que pierdo seguridad. O sea, ir realmente a lo más profundo, ¿no? Y confrontar a nosotros mismos. Entonces, los mandamientos tienen este propósito, que aquel que lo llega a descubrir, aquel que llega realmente a entender, va a poder ver incluso el resto de la escritura con otros ojos y va a poder iniciar un camino realmente diferenciado en lo que compete a lo tradicional. Ya va a entrar con una mente un poco más mística, pero no desde el punto de vista vulgar, sino que desde el punto de vista de la conexión con el interior, de aquello que está oculto a simple vista para el hombre y que muchos, por ejemplo, critican los mandamientos o las ordenanzas y dicen, no, estas fueron dadas para el pueblo de Israel. No, es que ya no tenemos que seguirlas haciendo. Es que no se trata realmente de que si tienes que seguirlas haciendo o no, sino que estamos en la era de la conciencia. Es la era de entender qué había detrás de cada una de ellas y al final te vas a dar cuenta que es ese camino de la conciencia. Cada una de ellas, tanto ordenanzas como mandamientos, lo que tienen es el camino de la espiritualidad, el trato por ejemplo, de tu vida sexual, el trato de tu forma de alimentar, el trato, y que todo está conectado con el interior, con armonía, con el ser, con las conciencias, con tu origen, etcétera. Pero bueno, pasamos al séptimo mandamiento, que es no adulterar las cosas, que este también es muy hermoso porque eh, de aquí parte en esencia lo que venía diciendo, es el descubrirnos, es el entender realmente cómo hay cositas, como dicen en el Antiguo Testamento, esas pequeñas zorras que pueden dañarlo todo, esas pequeñas moscas que pueden dañar la comida, esas pequeñas cositas en nuestra mente corrupta que hacen que realmente al final las cosas se pierdan y no nos permitan caminar con mejor visión la vida. Adelante, Freddy, con el no adulterar las cosas. Observamos que están muy conectados los mandamientos uno con otro, porque este de un modo u otro tiene que ver con no dar falso testimonio, está conectado con el hecho de no usar el nombre de Jehová, de Yahvé en vano. Te das cuenta de todo, en realidad de un modo u otro está conectado con lo mismo, la transparencia, la honestidad, los principios de la persona, ¿sí? Adulterar algo es cambiar la naturaleza de lo que es. Es una forma de engaño. Si algo es algo y tú lo trastocas, lo has adulterado. Por eso esto también es llamado fraude. Dices una cosa, pero haces otra. Es una forma de mentir con mala intención.
Vendes una cosa, pero el producto real contiene otra. Prestas un uniforme, pero haces algo opuesto a la ética de ese uniforme. O sea, tú te pones un uniforme, pero no estás comportando conforme a ese uniforme. Establecer una legislación que detrás de las palabras escritas tienen otra intencionalidad retorciendo el derecho. Eso es adulterio también. Todo eso es adulterio. Toma las cosas ya existentes y las modificas, como puede ser en la medicina, en la biología, con la ingeniería genética, crear organismos genéticamente modificados. Eso es adulterio. Si observamos, esto es básicamente lo que principalmente hace la oscuridad con todos sus agentes y ministros en nuestro mundo. Adulterio. Y cometen adulterio en todas las áreas que uno se puede llegar a imaginar. Hay cosas que ni siquiera la gente se llega a enterar que ellos también están adulterando, ¿sí? Adulterando la sexualidad del sistema educativo, alterando la psique de las personas, adulteran hasta la música, o sea, la música está modificada, ¿sí? El sonido de las cuerdas está graduado para que la vibración no sea la que debería ser, sino que produzca un resultado distinto. Y hay una ley general, o hay una ley, un principio general en temas de la música. Lo mismo es, como digo, el sistema educativo, el tema de la salud, la alimentación, es decir, todo lo adulteran, porque saben que en adulterar las cosas pierden su naturaleza. Y cuando las cosas pierden su naturaleza, ya no están protegidas por copyright, ya no están protegidas por su royalty, por su derecho de propiedad. Entonces, cuando algo pierde su derecho de propiedad, tú lo puedes comprar o te puedes apropiar de eso y puedes crear una nueva imagen. De manera que puedes coger todo lo que es natural, ¿sí? Cambiarlo para que ahora tú puedas hacerte el propietario de él. Mientras las cosas sean originales, tú no puedes apropiarte de ellas porque no son tuyas. Tú no puedes decir, yo pido derecho sobre el sol no es tuyo. No puedes pedir derecho sobre el agua realmente, porque el agua no es tuya. No hay ningún estado que haya creado agua. Tú vas a buscar, pregúntale a un gobierno, como le llaman gobierno, un país, ¿por qué me cobras por el agua? ¿Acaso el agua es tuya? ¿Tú a quién le compraste el agua? ¿Tú creaste el agua? Tú no creaste el agua. Entonces tú no puedes tener derechos ni propiedad sobre el agua, ni por el aire, ni el sol, ni siquiera las semillas, porque las semillas simplemente se reproducen y pertenecen a un árbol, o una planta o un arbusto. Y tú no tienes propiedad, ni siquiera has creado una planta, ni has creado un árbol. Entonces, como no pueden tener propiedad sobre las cosas, lo que hacen es que las recrean genéticamente. Eso quiere decir que tienen que hacer una clonación, pero esa clonación tiene que tener una modificación en su estructura para que tenga un código distinto. Si el código es 7777, ese código ya está patentado. Digamos que pertenece a un dios. Entonces basta que quites un 7 e incorpores un 6. Entonces ya el código es distinto. Ahora tú puedes registrar esto en una base de patentes. Ahora puedes decir, esto es otra cosa. Y a partir de ahí cambia todo. Y lo mismo con las cosas que le han metido a la gente en el cuerpo, ¿sí? Con estas inyecciones. Lo que entra modifica el ADN, quiere decir que ahora la persona es propiedad de aquel que le puso eso porque ha cambiado toda la estructura genética, es decir, la codificación. Y lo mismo con las plantas, los alimentos, todas las cosas, comes cosas que no tienen semillas. Alguien por ahí decía, ¿no sería raro que un ser humano no tuviese semilla? Eso sería raro, pero si el humano tiene una fruta, a mí me produce mucha desconfianza cuando voy a comprar una fruta y no tiene semillas. Entonces ahí te das cuenta de que si lo han cambiado, ¿qué es lo que le han puesto? Tú no lo ves porque está en un tamaño diminuto. El sistema educativo es otro ejemplo increíble, ¿sí? El sistema educativo son las cosas más bárbaras que puedes observar cómo se ha adulterado la información y el conocimiento para crear gente que crea que viene de un chimpancé, o sea, sigan el ateísmo y estén predispuestos porque el ateísmo junto con el evolucionismo son el puente perfecto para llevar hacia el satanismo, ¿no? Porque tú vas preparando todo, ¿sí? Los jesuitas van preparando todo en el sistema educativo, de secundaria, bachiller, la universidad, van preparando a todas las personas y los que no llegan a esos estándares, ¿sí? Pero que no llegaron a adquirir suficiente información, entonces los llevan por otra vía y les hacen pensar que la Tierra es un pedazo de plato, que tiene una cúpula de cristal encima, que no puede salir nada de la Tierra, que no existe nada de la Tierra, que todo está pegado en el techo de cristal. Y así vas dándote cuenta que pueden ir manipulando a las personas de diferentes áreas, diferentes secciones, sabiendo que ya la religión se encarga, la religión oficial se encarga de unas áreas, y lentamente va llevando según diferentes secciones. Entonces con los adolescentes es una cosa, con las mujeres es otra, con las personas que no se identifican con tal cosa otra, con los que les gustan los animales otra, con los que son protectores de la comida es.
Entonces dices, con este, con esto y con este aquello, pero todo tiene que ser modificando. Si las cosas están establecidas de una manera, voy a cambiar. Y eso es lo que ocurre con el sistema judicial. Cogen las palabras, como he dicho tantas veces, y les van dando un significado distinto. Un significado distinto de manera que adulteran las palabras. ¿Y la palabra quién la dio? Dios. ¿A quién llaman Dios? O sea, por definirlo en un sentido fácil de entender. Entonces, la palabra de Dios, es decir, el lenguaje, ha sido adulterado y se adultera desde su base principal, que es la lengua. Y su estructura, ¿cuál es? La forma en la que está fundamentada lo que representa a Dios, es la ley. Entonces modifican también la ley y así lentamente todas las cosas se van modificando. Y eso es digamos que es de los mandamientos que está haciendo que, entre comillas, Dios vaya perdiendo lentamente su jurisdicción sobre nuestro planeta. Que nosotros lentamente vayamos perdiendo nuestro derecho. ¿Por qué? Porque lentamente te van quitando lo que es tuyo, te arrebatan tu cuerpo, te arrebatan tus tierras, te arrebatan a tus hijos, ¿sí? Te arrebatan a tu pareja porque ponen a los hombres y a las mujeres a pelear y competir entre ellos. Bueno, no hombre con mujer, en realidad, a la mujer para a competir con el hombre y a querer ser mejor, entre comillas, que el hombre cuando la mujer es mejor como mujer. Es decir, el hombre es hombre y la mujer es mujer y somos hermosos y grandiosos como hombre y como mujer. Pero es poner enemistad, ¿sí? Y irle arrebatando al ser humano su economía, irle arrebatando al ser humano sus propiedades, su vehículo, su casa, todas las cosas que le pueden arrebatar. Entonces, en algún momento puedes decir, me voy a quejar, ¿sí? Pero ¿con quién te vas a quejar? Vas a clamar al cielo y te van a decir de arriba, pero nosotros no tenemos jurisdicción porque ustedes no han hecho más que abdicar de todos vuestros derechos. Ustedes renuncian a todo. Cada vez que ustedes le piden cosas al Estado, están abdicando. Como cuando alguien dice, escucha a veces estas canciones de reggae, sí, esto que empujaba mucho Bob Marley, que dice, fight for your rights, lucha por tus derechos. Y piensas, bueno, tipo Martin Luther King, luchemos por nuestros derechos. ¿Cómo se lucha por tus derechos? El derecho viene de la ley, entonces tú tienes que ir a los tribunales para luchar por los derechos. Y si quieres crear un impacto social, pues que todo el mundo deje de hacer lo que hace en la sociedad y a ver cuánto crees que el Estado va a durar hasta que tenga que someterse al pueblo. Paraliza que los policías no vayan a trabajar, que los bomberos no vayan a trabajar, que los que conducen autobuses no vayan a trabajar. ¿Cuántas horas crees? No días, ¿cuántas horas hasta que un país empiece a desestabilizarse y los gobiernos y estos tengan que, los que están en el poder, entre comillas, tengan que decir, vale, de acuerdo, lo que ustedes digan, porque no se puede paralizar el sistema. En ese sentido, te das cuenta de que ahí es cuando consigues cosas, pero saliendo a la calle a quejarte y a quejarte, a quejarte, no estás consiguiendo nada. Bien, entonces ahí te das cuenta que el que sale a las calles es a quejarse y a generar es un campo de energía, de malestar y a gritar y a alegar y lo único que hacen es mostrar su frustración, su rabia, su indignación porque eso no se soluciona de esa manera. Y bueno, para no extenderme más, así quieres poner la siguiente diapositiva, a ver qué más se agrega. Sí, solo quiero colocar un versículo, si me permite también aportar en algo, si no, pues entonces ponemos la diapositiva, usted manda. Si me permite, ¿no? Si no, no. Permite, solo quiero buscar cuál es cuando Jesús habló del adulterio. Voy a tener que buscarlo así. No me acuerdo cuál es el versículo. Adulterio. Porque quiero abonar en algo también ahí. Sí, será positivo, porque eso, sé que el capítulo al que te refieres es muy, muy bueno para continuar con la siguiente diapositiva, que es sobre esto mismo. Sí, porque también quiero ver cuando cierra y dice que la mujer que adultera, que no sé qué, no se puede volver a casar, no, ¿dónde está esa parte? Aquí está. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda de uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Luego dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y esta es
una cuestión que quería yo nada más compartir, el hecho de que primero el versículo este que nos estás mostrando, la gente solo lo relaciona con la cuestión que tiene que ver con matrimonio, ¿verdad? Y no entiende toda la amplitud de lo que tú vienes diciendo y cómo literalmente el día de hoy estamos viendo el mayor cumplimiento de ese versículo a través de la adulteración de todas las cosas, como has explicado con cada una de ellas. Y aquí también nos ayuda a entender, salir un poquito de esa mentalidad religiosa de si debo de hacer esto o no debo de hacer esto, si debo de comer esto o no debo de comer lo otro. Se trata de entender aquello que va a provocar un desequilibrio en cualquier área de tu vida. Por eso lo digo de esta manera, porque la palabra adulterar es el sinónimo de desequilibrio, aquello que vaya a sacar de lo que está en equilibrio, está en armonía. Entonces, un alimento que vaya a o sea, la mejor, creo yo, palabra para que la mente la pueda asimilar es: no saques de las cosas que están en equilibrio. No desequilibres, no desequilibres tu mente, no desequilibres tu cuerpo, no desequilibres tus relaciones, no desequilibres tu interior, no desequilibres tus negocios. Es decir, no vendas cosas que sabes que están adulteradas, ya sea en precio, ya sea en tamaño, ya sea en composición, en estructura, en ingredientes. No metas a tu cuerpo aquellas cosas que te van a desequilibrar, es decir, que van a llevar a enfermarte, que van a llevar a generar problemas en tu composición biológica, en tu composición química. No hagas esas cosas. O sea, el versículo es general para cualquier área de la vida. ¿Y por qué quise traerlo de Jesús? Porque aquí hay algo bien interesante en relación a las relaciones. Y es, por ejemplo, constantemente podemos escuchar consejos de si estás saliendo de una relación, ¿verdad? No te metas a otra mientras no puedas nuevamente rehacerte o regenerarte en tu interior o buscar ese equilibrio interno. Porque el problema es que una persona que está brincando de una relación a otra y no ha logrado primero equilibrarse internamente, sanarse, como se dice popularmente, sanar su mente, lo que hace es trasladar esa corrupción que tiene a la siguiente relación. Por eso es que quise leer este versículo de lo que Jesús está hablando, cuando explica y dice, ¿verdad? Esta parte, que quien repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ve qué interesante, porque lo que está diciendo es, obviamente habla de rechazo, o sea, que el hombre que repudia a su mujer, ¿cómo se va a sentir esa mujer? Rechazada. ¿Y qué hace entonces? Todo eso, toda esa corrupción que esa mujer obtuvo en el matrimonio, todo ese daño, ¿a dónde lo va a trasladar? A la siguiente relación. Y el hombre que también se mete en una relación así y no es consciente de eso, es arrastrado por todo ello y al final terminan cometiendo adulterio. Pero ¿por qué adulterio? Porque toda relación, todo matrimonio que lastimosamente no se enfoca en desarrollar una convivencia basada en esos principios que ayuden a mantener en armonía, en equilibrio el hogar, ya sea en la crianza de los hijos, en la forma como se van a comportar el uno y el otro, está cometiendo adulterio. Todo eso es adulterio, es decir, es sacar de equilibrio la relación, el respeto, la forma como uno se comunica, cómo se comparten las cosas, cómo se comparte el tiempo, es decir, todo aquello que compone la relación como tal cuando se desequilibra. ¿Y cuándo se comete ese desequilibrio? Cuando metemos los principios egocéntricos, cuando no lo hacemos en función del bien común, cuando no lo hacemos en función de qué es lo mejor para el hogar, qué es lo mejor para la familia, qué es lo mejor para la relación, qué es lo mejor para la economía de la familia, qué es lo mejor para lo que cada uno tiene que dar de su interior para abonarlo y hacerlo un equipo con ello. ¿Qué es lo mejor para resolver el problema? Si no soy sincero, si no trato de ser sincero en esta situación, no voy a resolverlo porque solo estoy echando tierra, tapando algo que en algún momento vendrá un gran viento y lo va a develar y va a volver a fluir eso. Es como tratar de echar tierra sobre un excremento
que después con el tiempo hiere más. Entonces, la cuestión es entender que este versículo es tan amplio, pero yo quería abonar esta parte en las relaciones para que entendamos una vez más de qué se trata esto del adulterio. Y bueno, no sé si quieres comentar algo de eso, porque tengo una pregunta acá que es del mandamiento anterior, pero creo que tiene su validez. Dice, ¿en qué casos, pregunta acá, en qué casos la defensa personal es apropiada? Y luego coloca un versículo. Y continuó diciéndoles, pues ahora en cambio, el que tenga una bolsa que la lleve consigo y que haga lo mismo, el que tenga un zurrón y el que no tenga espada que venda su manto y la compre. Luego dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? En su afán por defender al Señor, Pedro estaba obstaculizando la voluntad de Dios. Los que acompañaban a Jesús, al ver lo que sucedía, le preguntaron, Señor, ¿los atacamos? Es algo más o menos de lo que tú decías. Entonces, bueno, él quiere que le respondas esto. Bueno, el punto es lo que estábamos diciendo, o sea, Jesús les está hablando de la legítima defensa. Fíjate que él nunca les habló de portar armas, nunca se metió en asuntos políticos, nunca se metió en conflictos, pero él dijo, ahora yo me voy y las cosas se van a poner feas. Entonces lleven una espada, si es que el texto es correcto, sí, que sería un puñal, es en realidad una espada pequeña, porque en caso de que se tengan que defender. Y defender no significa que tú atacas con una defensa, sino que si te van a atacar, tú sacas el arma para decir, mira, yo estoy en condiciones de defenderme si hace falta la muerte. Entonces a lo mejor eso puede frenar al atacante. En caso de que te ataque, te podrías defender, ¿sí? Atacándolo con el arma. Pero no se trata de que tú vas con esa predisposición, sino que sencillamente es, dadas las circunstancias, pues eso sería. No obstante, ¿cuál era la primera respuesta? No era el conflicto. Lo primero era tratar de llegar a un razonamiento con esas personas, pero vimos cómo hubo una persecución hacia esas personas para meterlas a la cárcel, flagelarlas, lapidarlas. Entonces la primera reacción es, puede haber un conflicto o se pueden ir. Entonces por eso le dice, vayan de una ciudad a otra. Es decir, sí, muévanse. O sea, no necesitan estar enfrentándose, generando conflicto, sino simplemente si saben que vienen detrás de ustedes, váyanse a otro lugar. Los persiguen, pues escóndanse. ¿Sí? Si las condiciones fuesen ya extremas, que no queda otro recurso, pues se defienden y a veces ni siquiera optaban por defenderse. Si observamos la historia de los discípulos, pese a que Jesús les dijo eso y pese a que les dio autoridad para hacer cosas sobrenaturales, normalmente ellos no lo utilizaban a su favor. Si los iban a meter a la cárcel, se metían en la cárcel. No buscaban el conflicto. Entonces, hay cosas que hay que entenderlas, pero tampoco hay que jugar al ego, ¿sí? Porque, como me dijo tal cosa, entonces yo lo aprovecho para no. Se está diciendo esto en caso de, ¿sí? Llevar las cosas a un extremo. Si no es tu momento de partir, ¿sí? De morir, y te están atacando, pues te defiendes. Pero no significa que tú vas con la predisposición a estar pendiente de si alguien me molesta para sacarle un cuchillo. O sea, no funciona de esa manera. Fíjate la ley en los Estados Unidos, que la gente tiene derecho a portar armas por la segunda enmienda. Precisamente por eso es por lo que se sienten seguros, porque saben que tienen derecho a defenderse y sin embargo no van por ahí dando balazos, ¿sí? Entonces, ahora no quiere decir que no haya casos excepcionales, pero ya no puedes comparar a la gente o sea, a la sociedad con alguna que otra persona que está mentalmente desequilibrada. Pero si estamos hablando de que las personas están equilibradas, precisamente por eso se sienten seguros, porque saben que si esta persona se mete en tu casa a agredirte, a robarte, a violar a tu esposa o a tu hija, tú tienes derecho a sacar un arma y pegarle un pepinazo, ¿sí? Le pegas con un escopetazo, ¿por qué? Porque él está violando la ley y como consecuencia yo tengo derecho a defenderme. Porque hasta que venga policía o que ocurra todo, o que alguien pueda hacer algo, no se puede que ni se ejerza la justicia porque el tipo sale corriendo. Entonces, es entender, yo no estoy buscando agredir a nadie. Yo simplemente cuando la situación es extrema, entonces me defiendo con una situación extrema, pero hay otras muchas formas de salir airado de una circunstancia. Hay muchas formas de eludir una situación, incluso con humor. A veces evitas lo que podría ser una pelea, a veces, o con sarcasmos, o si alguien te viene a agredir y dice, mira, pues te invito a una cerveza y nos sentamos. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que a veces simplemente basta cambiar el esquema. Pasó en un caso que estaba, no me acuerdo si era Boris Yeltsin o era, no me acuerdo cuál el presidente de Rusia en aquel entonces, que estaba hablando con Ronald Reagan,
y la situación estaba supremamente tensa y estaban que se empezaban a insultar. Y de un momento a otro, cuando ya estaban a punto de empezar a lanzarse madrazos, Ronald Reagan parece que hubiese recibido una cachetada celestial, se levanta y le dice, entonces, ¿cómo va la cosa? ¿Todo bien con tu familia? ¿Nos tomamos algo? Y de repente, creo que era Gorbachev. Y a Gorbachev se le cambió la cara y le siguió el juego. Ah, vale, muy bien. ¿Por qué? Fue solamente una reacción instantánea. Cambiar el esquema y se ahorraron una situación que estaba profundamente tensa en medio de esa Guerra Fría. Entonces, lo mismo aquí. Que te digan que tienes derecho a defenderte no significa que tú estás predispuesto o estás buscando la manera de cómo agredir a otra persona. Simplemente hay diferentes formas. Eso ya es un caso completamente extremo. Lo que Jesús está tratando de decir es, ámate a ti mismo. No permitas que te traten mal. Pero eso tampoco significa que no voy a dejar que nadie me diga nada que me guste, entonces empiezo a tirarle piedras porque no me gusta lo que me dice. O empiezo a lanzar escupitajos. No, no funciona así. Simplemente vamos a entender las cosas desde el punto de vista de la sabiduría. ¿Sí? Y otra cosa que quería agregar también antes de pasar a la siguiente diapositiva con lo que estaba diciendo Ok. sobre el adulterio, que se entendía que las relaciones, ¿sí?, estaban hechas de una manera que las personas se juntaban para eh, trabajar de forma complementaria, estructurar un matrimonio, estructurar una familia, crear un clan. Todo esto iba avanzando en ese sentido. El amor en la persona, también el placer sexual. Muchas cosas de estas estaban estrictamente relacionadas porque están conectadas con lo que es la evolución de la conciencia, el despertar de la conciencia, la autoestima, la felicidad, la satisfacción, la paz interior, el sentimiento de seguridad, etcétera, muchísimas cosas. Entonces, lo que empiezas a construir es a crear, ¿sí? Mientras que cuando rompes eso estás desnaturalizando porque lo natural, ¿sí?, es el matrimonio, la familia. Eso es lo natural. Cuando tú desnaturalizas es que tú estás haciendo algo que rompe ese principio elemental. Entonces tú tienes una estructura o un núcleo donde tienes un matrimonio, es decir, estás estructurado como con un ser, con tu contraparte. En algunos casos tienes niños, ¿no? Entonces hay una familia. Sin embargo, algunas de las personas o los dos están saliendo de ese ámbito y están teniendo otro tipo de conexión en otro ámbito. Entonces, ese tipo de conexión no es natural, es antinatural, por tanto se considera adulterio, porque está saliendo de un núcleo que ya existe, una estructura que ya en sí es natural, ¿sí?, que es el matrimonio, que es la familia, y está creando otro por aparte. Y lo está haciendo con alevosía, lo está haciendo deliberadamente. No es como si vas por la calle y lo violaron y dices, ah, no, pues ahora yo te repudio porque tuviste relaciones sexuales con otra persona. No, pues que me violaron, que yo lo había hecho a propósito, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que es natural, lo que fuera de lo que puede ser circunstancial, pues que estaba en contra de tu propia voluntad. Otra cosa es que tú tienes una estructura y esa estructura se rompe. Entonces tú estás en un tiempo a solas, ¿sí? Como decimos, eso fue una relación que hubo, un matrimonio que se supone que debería ser, esa es la idea, ¿sí? No con muchas relaciones de hoy día, que en realidad no tienen ningún objetivo ni finalidad salvo el placer sexual y la compañía. Entonces son como una especie de amigos con derecho a relaciones sexuales. Pero ¿por qué muchas personas religiosas lo atacan? No solamente porque no encaja dentro de sus conceptos, sino porque en sí no está hecho de la manera natural como se supone que tendría que identificar el hecho de que tienen un objetivo, saben por qué están haciendo eso, saben que están conectados, saben que quieren estar unificados, no que están aprovechando las circunstancias simplemente por una cuestión de placer sexual. Y eh, como digo, pues todas estas cosas es bueno que cuando se analicen, se entienda cuál es el trasfondo detrás de todo eso. No significa que no puedes tener un novio o una novia, significa que cuál es el objetivo y cuál es el punto con eso, porque al final lo único que se producen son fracasos. Como estabas diciendo tú, es fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque es que en realidad la relación no la están buscando para lo que la están buscando. Si la relación tuviese otro tipo de fines, entonces es como se podría decir, entre comillas, que está santificada. ¿Por qué? Porque va con el fin, ¿sí?, de ser una relación estable, ¿sí?, de ser el hecho de que es una estructura que tiene un objetivo. Bien, ahí la Sí, cosa cambia. Entonces ya deja de considerarse que es adulterio, independientemente de que no hay un altar, y una boda, y unos anillos, y unos trajes. Eso ya es una cuestión ceremonial, sino que exacto. desde el punto de vista espiritual, la relación de ellos tiene una buena intención. Saben lo que quieren juntos.
¿sí? En algún sentido hacia adelante, o están buscando avanzar pues en ese sentido. Sí, bueno, antes, saludos a Teresa García hasta Chicago, Illinois. Gracias, Tere, por estar conectada. Es que esto es lo esencial y esta es la palabra clave: objetivo, propósito, finalidad. Y eso es lo que yo conversaba ayer con alguien. No tiene nada que ver el hecho de si se casó por lo que llaman iglesia o no ante un líder religioso. Eso no es el punto. Y es la claridad del objetivo. Nos estamos uniendo los dos con un objetivo, un propósito, un solo punto que queremos lograr. ¿Y cuál es? Crear una familia, que esta familia pueda desarrollarse, que esta familia pueda estar bajo esos principios idóneos de lo que esto representa, que podamos formar individuos capaces de adoptar principios, adoptar, sí, patrones y principios que les ayuden a desarrollarse bien, funcionalmente en una sociedad, que interiormente sean capaces de poder enfrentar la vida, de que tengan aquellos mejores elementos o principios que les ayuden bueno, a desarrollarse en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Tanto de salud como economía, finanzas, negocio, relaciones, interiormente cada uno de ellos. Entonces, eso es, o sea, ¿y por qué lo quiero, por qué lo estoy presentando así? Porque es aquí donde viene el adulterio. Y es que si los dos que se dicen unirse no están bajo este propósito, no van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, lo idóneo sería que estuviésemos capacitados por lo menos en lo esencial para cuando tomemos esta decisión poner en práctica los principios. Pero también no solo quedarnos ahí. Viene la parte de la capacitación y es aquí donde quiero hacer el énfasis. Porque si la pareja no está clara en esto, es donde cometemos los errores de, por ejemplo, dejar la oración, dejar la búsqueda espiritual, el crecimiento espiritual, el crecimiento intelectual. Si nosotros dejamos a un lado esto, no vamos a ponerlos en práctica. Entonces si los dos estamos puestos de acuerdo, los dos vamos a buscar cuál es la mejor, cada vez la mejor alimentación para los niños, la mejor alimentación para el hogar, las mejores formas por ejemplo, de cómo ayudarles a ellos para que psicológicamente se desarrollen mejor, cuál es la mejor manera de tratarlos en el hogar, cómo manejar mi carácter para que ellos no le vaya a afectar a los hijos, no le afecte a la esposa, no afecte al equilibrio del hogar, cuál es la mejor manera de potenciarlos a ellos financieramente. O sea, se imaginan, o sea, es un trabajo realmente donde los dos se conectan de tal manera que están buscando el bien común, el bien del hogar, el bien de los hijos. Entonces hay una capacitación, hay tiempos de meditación, de oración, de búsqueda, de introspección, de mejora continua. Entonces imagínense, o sea, realmente estamos hablando de que el verdadero matrimonio está fundamentado en todas aquellas cosas que exigen realmente de ambas partes conexión completa, búsqueda símil de las cosas, objetivos similares, aunque cada quien pueda tener de repente objetivos personales un tanto diferenciados en algunas cosas que puede ser normal, como de repente, no sé, vaya, por ejemplo, yo quiero en tanto tiempo, no sé, bajar de peso, no, cualquier cosa, pero me refiero a que la cuestión esta es una compenetración donde ambas partes están buscando un fin similar. Tú, Frederick, bien sabes que en esto de ser padre, uno anda buscando de qué manera tú los vas a alimentar mejor, cómo vas a fortalecer su sistema inmunológico. Entonces imagínate, si tu pareja no está conectada con esto, eso va a ser un problema. Que si nos vamos con el ejemplo de las puyas, si tu pareja viene y dice, no, no, que sí hay que ponerle puyas, el otro dice, no, que no hay que ponerle puyas. O sea, es una sola hecatombe. Entonces, todo eso es adulterio. Todo eso es cuando no existe esa conexión entre uno y el otro en la educación, en la formación, en valores, en principios. Todo eso es adulterio. Entonces, por eso quería nada más aportar esto para que veamos cuán amplio es este verso y que de cada cosita, si agarramos de los alimentos, podemos hablar cualquier cuestión, si hablamos de la parte física, de la parte intelectual, de la parte académica, de la parte de musical, en la parte de lo que sea. Nos vamos a dar cuenta que vivimos en un adulterio constante. Desde lo primero que nos llevamos a la boca, desde lo primero que el sistema nos da, como el agua que está contaminada, o sea, etcétera. O sea, vivimos en un mundo completamente adulterado y nosotros hacemos poco
por salir del adulterio diario en el que vivimos en todas las áreas de nuestra vida, Frederick. Así es. Y fíjate también en el caso, por ejemplo, lo que estás diciendo del matrimonio, que cuando las estructuras están fundamentadas según ciertos principios de ley, hay una protección legal. Mientras no están protegidos por un principio de ley, no hay una protección legal. Entonces sería como que una persona que tiene una relación fuera de su relación, o sea, tiene otra, pretenda que las cosas le vayan bien, ¿sí? O que hace cosas que no están dentro de esa estructura y pretende que le vaya bien, digamos, sentimentalmente, para empezar. Sería completamente contradictorio, porque es como estoy haciendo algo ilegal, pero espero que la ley me ampare. Hablemos en temas espirituales. Estoy haciendo algo que es deshonesto, algo que está mal, pero yo espero que esto fructifique y que esto funcione. No tiene sentido, pues no tienes que hacer las cosas correctas. Si no quieres estar en una relación, pues finaliza esa relación. Si lo que estás es enamorado de otra persona, finaliza esta relación, pero primero tiene que haber una transparencia. No puedo estar contigo mientras mi corazón está en otro lugar con otra persona. Entonces, hay honestidad. Entonces, empezar por hacer las cosas de una manera correcta. O sea, vamos a ver, porque ¿cómo vas a tener una relación con alguien a quien no amas? Estar con una relación con alguien con quien ya no te sientes atraído, que incluso puede llegar incluso a darte asco, que a veces le pasa. Hay relaciones que no quiere estar con esa persona, pero no se va porque es que si los niños y no sé qué, y es el que paga las cosas. Entonces te das cuenta de que están viviendo en un adulterio. ¿Por qué? Porque están teniendo, o es una forma incluso hasta de fornicación, porque están teniendo algo cuando en realidad no están conectados. No hay amor, no hay intereses en común, hay compromiso, hay dependencia, hay miedo al abandono, hay un montón de cosas que te das cuenta que son insanas. Así que, ¿qué es más insano? ¿Lo que están haciendo o desligarse de algo que no está siendo productivo, que no está funcionando? Y si alguien se agarra de la Biblia para decir, no, es que en la Biblia está escrito esto y aquello, para pensar tú, ¿acaso Jacob no tuvo varias esposas? Entonces, ahora, ¿cómo lo concilias? Salomón y David, ¿cuántas esposas tuvieron? Si te quieres parar a hablar de la Biblia, entonces tendrías que decir, pues yo también puedo tener un montón de esposas porque en la Biblia lo tenían. No puedes coger ese tipo de cosas de forma arbitraria, tienes que utilizar la inteligencia. ¿Sí? Si tienes una relación con una persona, esa relación está fundamentada, ¿sí?, en un derecho. Mira que lo dice Génesis, fructificados, multiplicados. ¿Cuándo? Cuando ya te ha dicho, aquí esta persona está delante de ti y esto será tu ayuda idónea. Entonces, lo primero que te está hablando es que tu pareja tiene que tener algún tipo de conexión contigo por alguna forma de propósito y que están juntos porque en realidad tiene un sentido. Y a partir de ahí, lo siguiente, lo segundo es que establecen querer tener hijos. Entonces, cuando ya forman la estructura de familia, todo esto está protegido por el derecho primeramente celestial. Ya lo que funciona en leyes de los hombres, entre comillas, leyes o Fíjate, normativas o códigos, es otra historia. Pero cuando te sales de la ley, o sea, de la ley celestial, lógicamente tú no estás protegido ya. Entonces no puedes pretender que las cosas funcionen de una manera cuando tú estás haciendo las cosas a lo contrario. Y lo digo por quienes oran o piden en ciertas circunstancias. Dices, a ver, ora y pide una vez tú has hecho las cosas correctamente. Si tú te ciñes a la ley y al derecho, entonces oras y recibes respuesta. Pero lo que no puedes hacer es violar la ley y después ponerte a orar y pedir ayuda respecto de eso, porque ¿qué va a hacer? El juez va a ayudarte a ti sabiendo que precisamente tú estás cometiendo un delito. Primero, arregla el asunto legal, ¿sí? Haz las paces con tu prójimo, dice Jesús, y entonces puedes esperar que se ejerza el derecho. sí, ya para pasar al siguiente punto, es que una vez me causó risa algo, porque con estos temas espirituales, ¿no? Es bien sencillo caer en esas trampas del ego. En una ocasión alguien me comentaba y me decía que en sociedades desarrolladas espiritualmente es muy común que una persona tenga varias parejas porque estas hacen o tienen pues relaciones sexuales en niveles más elevados de conciencia. Entonces, claro, o sea, quizás muchos no van a entender esto que estoy diciendo, pero pues yo comprendía lo que ella me decía en ese nivel de sí, o sea, hay personas que, sociedades, ya sea en otro planeta o tal vez aquí en la Tierra, o personas, ¿no? Que tienen desarrollo de conciencia y la parte sexual es otro nivel, o sea, es otro tema, ¿verdad? Es una cuestión bien, bien sacra realmente. Y tienen esas experiencias con otras personas en esos niveles sacros, ¿verdad? Entonces, pero yo conocía a la persona
Eh, eh, y yo dije, "No, ¿por dónde me le voy?" Porque sé realmente que no es algo que estamos en este momento a este nivel para hacerlo, ¿no? Estamos todavía lidiando con muchos temas del ego para decir, voy a entrar en esos niveles. Entonces le dije yo a ella, ok, ¿es cierto? Le digo yo, sí, es cierto. Porque me lo decía como que dice, pues no sería malo, como que no estaría fallando ella. Entonces yo le dije, de verdad, le digo yo, te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te casaste con esta persona, tú hiciste un compromiso, ¿no? De respeto. Y cuando una persona es mayor en conciencia que la otra, debe de respetar el nivel de conciencia de la que está abajo tuyo. ¿Correcto? Sí. Entonces, si para esa persona con la cual tú hiciste un contrato matrimonial, si para esa persona, para ella, es ofensivo que tú te acuestes con esta otra persona, tú debes de respetar eso. No puedes hacerlo. Porque tú te metiste con esa persona y debes de respetar el nivel de conciencia de esa persona. Se quedó calladita. Es que eso tiene que ver directamente con el tema que estamos hablando de la ley. La ley fue establecida para el planeta, porque en la ley está el derecho. O sea, lo que te están diciendo en realidad tiene una cobertura. Te están diciendo, no hagas estas cosas porque pierdes la cobertura. Haz tal cosa para mantenerte bajo una cobertura. ¿Cuál es la cobertura? La protección de la ley, la protección del universo. Tú puedes después pedir y recibir, pero si violas la ley no puedes recibir. Entonces, lo mismo aquí. Tú puedes decir, y estoy de acuerdo, que en otros niveles de conciencia, en otros planetas y en otras dimensiones, eso ocurre. Pero es que nosotros no estamos en ese contexto porque estamos bajo otra ley. La ley que se está ejerciendo en este planeta depende de unos estándares y unos protocolos y unas cuestiones. Si tú haces, aparte de lo que estás diciendo, Freddy, depende del nivel de conciencia, perdón, depende del nivel de conciencia que estamos. Por eso al principio, si no poco me eres fiel, no mucho te pondré. O sea, estamos empezando a crecer en conciencia como humanidad. Estamos a nivel de juventud todavía. Entonces, no tenemos una conciencia madura para ir a otros estadios de conciencia, de experiencias, ¿no? claro, es Que que ese es el para empezar está lo que dijiste tú. Está establecido un matrimonio, quiere decir que está establecida una unificación dentro de un sistema de ley. Cuando te sales de ahí, ya no estás cubierto por ley. No quiere decir que ahora te va a caer un rayo encima si lo haces, pero aparte de eso, que te estás saliendo de la ley, estás agrediendo la honestidad de otra persona que está confiando en ti. Estás dañando una estructura que ya de por sí está inmaculada. Tanto es así que tu propio subconsciente te va a sabotear para que te enfermes. De ahí viene lo que llaman enfermedad de transmisión sexual. Es cuando tu subconsciente mismo te sabotea porque hay un cargo de conciencia y él siente que lo que tú te mereces kármicamente es enfermarte. Lo mismo cuando apareció lo que llaman el SIDA, era la misma historia, es hacerte sentir mal porque tú mismo dentro de ti algo te está diciendo, esto no es afín a unos principios o una forma como yo debería entender o como yo siento que deberían ser las cosas. Entonces, lo que tu cuerpo hace es atraer algo que le hiera, ¿sí? O que le afecte como forma de decir, ahora sí se ha hecho justicia porque estoy haciendo algo con lo que no me siento identificado. Y eso es una cuestión elemental. Y si en otros planetas ocurre, y lo he leído en muchos libros, funciona porque ellos están bajo otra jurisdicción. Otro planeta es otra ley. Funcionan unos estándares totalmente distintos. Porque hay otra forma de pensar, hay otros principios y por encima de todo hay otros problemas. Lo que nosotros estamos experimentando en este planeta tiene unos códigos. Entonces, para esos códigos se nos dio un sistema de ley, para esos códigos. Si te sales del sistema de ley no te pueden ayudar. Es así de simple. Entonces, te pasa esto y te pasa lo otro y te puedes apelar, como se dice en cuestión legal, pero te van a decir, es que no podemos ayudarte porque tú estás violando la ley. No podemos ayudarte porque estás violando la ley. Así se establecieron las cosas. Cuando hay una ley nueva, pues las cosas serán distintas, pero lógico, vas a estar a un nivel de cuarta densidad y en esos parámetros las cosas son completamente diferentes. De por hecho, eso los procesos relacionados con la sexualidad se ven en el desarrollo de segunda y tercera densidad. A partir de la cuarta densidad, los estándares cambian infinitamente. ¿Bien? sí, por eso te comentaba, porque quisiera sacar un poco de la visión arbitraria de que ahorita estamos en estos cánones porque así son y así son. Por lo menos yo lo visualizo de esta manera y lo repito una vez más. Yo visualizo a partir de aquel concepto que dice, si no poco me eres fiel, en no mucho te pondré. ¿Por qué utilizo este versículo? Porque este me ayuda a entender a mí que la ley actual que tenemos, la forma de vida en la cual se desarrolla este planeta, la sexualidad, etcétera, la alimentación y entre otras cosas,
es en el nivel de conciencia en el que estamos, y por eso las leyes fueron establecidas para este nivel de conciencia. Es como que dice, cuando ustedes alcancen ciertos objetivos en conciencia, en mentalidad, entonces están listos para lo siguiente. Pero en este momento, la ley es de esta manera, o la forma de desarrollarse para ustedes debe ser de esta manera, porque con esto vamos a alcanzar estos principios. Alcanzados estos principios, vamos a otro nivel, a otros Claro. principios que se van a Es desarrollar. que las cuestiones, sí, es que las cuestiones legales son tan complejas y tan delicadas y están pendientes de un hilo que lo mejor fue crear el concepto matrimonio. ¿Por qué? Porque se juega con demasiados elementos tan delicados que pasar al lado oscuro es prácticamente imperceptible en cierto nivel. Entonces, sabiendo que cuando se habla en términos sexuales, por eso Pablo decía, hablaba sobre los diferentes pecados, pero después hablaba sobre el adulterio, ¿sí? Que es cuando te haces daño en otro nivel. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un proceso de desarrollo de la conciencia, y como es un proceso de desarrollo de la conciencia tiene que estar completamente uh, transmutada, ¿sí? A través de ciertas experiencias para poder empezar a entender los cánones de otra forma. Mira el ejemplo de David y Salomón, que tenían diferentes esposas. ¿Cómo encajamos esto aquí? Porque dentro de la ley no había ningún parámetro que prohibiese eso. Y ellas no decían, ah, no, qué asco, voy a estar con este hombre que también tiene esta. No, decían, pues sí, es lo normal. Entonces, consentían todos. Y mira la ley, por ejemplo, la ley Sharia, donde un hombre se casa con una mujer, él puede tomar a otra esposa, pero lo que establece la ley Sharia es que él tiene que mostrar que económicamente está en capacidad de mantener a otra esposa. Y si quiere otra, tiene que estar en una capacidad, o sea, te van a exigir, ponte, un salario normal en Europa son unos 1.500 euros, entonces te dirán en la ley Sharia, según el país y la comunidad, puedes tomar una esposa con ese salario. Bien, ella va a tener unos beneficios. De hecho, en ciertos países musulmanes, la mujer recibe una comisión y un porcentaje de los beneficios de la empresa de su marido, por ley. Bien, así que viven supremamente contentos. Aunque tenga que andar con el burka, ¿no? Pero si tú quieres otra esposa, vale, vas a tener que demostrar que ganas unos 3.000, por lo menos. ¿Y quién va a ganar 3.000? Pues vas a sacar, ¿de dónde vas a sacar 3.000 para ganar? Los políticos ganan como 6.000, entonces podrían permitirse 4 esposas, pero todas tienen que estar viviendo bien, tienen que estar cómodas, tienen que estar, es decir, las tienes que tener como reinas. No es que simplemente te dice quiero tener un montón de esposas, no, tienes que demostrar a cada una, tienes que dar un dote a la familia y tienes que ver si ellos aceptan. Entonces, no es tan como lo quieres presentar. Y fíjate que en la ley también te decía, no tomarás a la esposa junto con su hermana. Eso quiere decir que sí puedes coger más de una esposa. El asunto es si ella está de acuerdo con compartir el hombre con otra mujer. Entonces, como por ley, claro, pero, pero fíjate que alguna mujer diría, no, pues yo no estoy de acuerdo. Mira la historia con Abraham. Problemas porque estaba con Sara y entonces tuvo relaciones con la otra para poder tener un hijo. ¿Y ahora qué hacemos con esta mujer? Empezó a tener problemas hasta que le dijo, mira, o ella o yo, que se vaya con su hijo, porque no va a heredar su hijo junto con nuestro hijo. Te das cuenta que eso al final promueve problemas. O sea, ya no es por el hecho de decir, ya quitemos ya la parte espiritual. Es una cuestión que genera problemas en muchos sentidos. Es complicado mantener una relación, o sea, que dos personas tengan una relación que consientan. Sí, algunos que tienen estos juegos de que están de acuerdo con hacer intercambio de pareja, cosas así. Muy bien, desde el punto de vista legal, espiritual, eso no los va a apoyar. Ahora, si a ellos no les genera problemas, ya es asunto de ellos. Pero son una cantidad de cosas que cuando entramos en ese ámbito, cuando entramos en esos esquemas, son cuestiones supremamente delicadas. Entonces, jugar con eso básicamente es jugar con fuego. Por lo que, por esa razón, es mejor estar dentro de un sistema que te pueda proteger y no decir es que yo estoy en un nivel de espiritualidad trascendente y yo sé manejar eso. Bueno, pues juega con fuego. Es decir, ¿quién te va a decir que no lo hagas? Es tu vida. Pero no podrías esperar, ¿sí?, que por lo menos en esta historia del mundo en el que estamos, tú seas protegido por un ámbito espiritual porque te estás saliendo del esquema. Eso es lo que se llama adulterio. No solo eso, imagínate tú el problema que se genera a nivel psíquico con las relaciones sexuales, y en cada relación sexual que tú tienes con una persona hay una transferencia energética, y bueno, Claro. hay datos que Claro, te dicen. una parte de ti. Sí, exacto. O sea, hay una cuestión, lo que pasa es que esto se extiende mucho, pero hay una cuestión que cuando tú te integras con alguien, sí, aparte de la biología, los aspectos
químicos y energéticos, la transferencia de energía, porque tú estás pasando energías, flujos no solo de líquidos, sino de energía, ¿sí? Tú estás traspasando una parte de ti a esa persona a través, por ejemplo, no solo de la práctica, sino también mayormente con el orgasmo, y esa persona también en ti, de manera que crean un vínculo. Ese vínculo se mantiene incluso cuando no están juntos, se mantiene, se queda, digamos, como si te quedases impregnado de una especie de energía psíquica y energética que te va a acompañar. Entonces, tú estás cerca de esa persona, puede que durante días no tengas relaciones, esa energía se mantiene impregnada. Es como que una parte de esa persona se queda alojada en ti psíquicamente y energéticamente y espiritualmente. Y a la inversa, cuando tú tienes relación con otra persona, ya no son dos, ya son tres, ahora es cuando empieza a generarse un trastorno en campos de energía y electromagnetismo de lo que es la conciencia de la mente. Por eso por lo que digo que es una cuestión tan compleja que si te pones a jugar con eso, dices, pues si te quieres hacer el Buda, si te quieres hacer Mahoma y te quieres hacer el trascendido de querer tener un montón de parejas, juega con eso. Vamos a ver cuáles son los resultados que vas a tener después, cuál es la cantidad de problemas que vas a empezar a tener a causa de eso. Y por encima de todo vas a encontrar infelicidad, porque cuando tienes relaciones por desfogarte con una persona, una parte de ti siente que se queda un vacío después de eso, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando tú amas a una persona y tienes una relación con esa persona, tú sientes que has completado un ciclo, que has completado una energía, que has completado una conexión. Cuando no es así, tú te sientes fisiológicamente descargado, ¿sí? Y has liberado estrés, y has liberado tensión y lo que quieras, pero una parte de ti se ha quedado esa persona, ¿sí? Te ha arrebatado una parte de tu energía, una parte de tu ser, y tú te das cuenta y sientes dentro de ti que hay una porción de tu energía y del amor que no está. Entonces te sientes sucio, te sientes como si estuviese haciendo algo innatural y te diste cuenta de que descargaste una parte psicológica. Y también, por ejemplo, es la necesidad, bueno, en el caso del hombre, de sentir que necesita tener dominio y poder. Eso es en realidad lo que se trata. Por eso tiene que ver con el ego. Y la mujer es que necesita encontrar un hombre que sea su protector y que sea quien es el que va a ser la cabeza o al macho alfa del clan. Pero si después se acuesta con otro hombre, en realidad estás dándote cuenta que ahí es un trastorno y está buscando a su padre psicológicamente, está buscando una pareja, está buscando un protector, pero no lo va a encontrar a través de las relaciones sexuales esporádicas porque no funciona así. Entonces, al final, veas por donde lo veas, te das cuenta que es un trastorno psicológico, Sí. que es un trastorno emocional y que con lo único que te quedas al final es con un vacío de amor, porque lo que las personas están buscando detrás de la transmisión de energía sexual es amor. Y el amor es conexión con la persona. Y conexión con una persona no significa conexión con una persona y conexión con otra. Porque cuando ya estás con otro es porque esto no te satisfajo. Entonces, en realidad, lo que tienes es un trastorno. Estás tratando de encontrar algo en diferentes personas porque no lo encuentras. Y si no lo encuentras es porque no está en las otras personas, está dentro de ti. Tú tienes que buscar Imagínate dentro de ti. qué punto tan amplio este del adulterio y eso que no tocamos con profundidad otros tópicos, ¿no? Pero imagínate solo en la cuestión del matrimonio cuánto nos ha llevado y de las relaciones sexuales. Yo estaba viendo informaciones, no sé qué tan verídicas son, pero no me extrañaría porque tienen alguna relación con la numerología que tiene algo de sentido, ¿no? Decían que después de ciertas relaciones son 7 años para que te puedas limpiar energéticamente de lo que contrajiste con una persona. 7 años cuando has tenido relaciones constantes. No sé si por cuánto tiempo para que se logre esa limpieza energética, pero imagínate, 7 años. Ahora, si una persona lleva en esos 7 años o en 7 años lleva con varias parejas, o sea, por eso digo, o sea, entender el adulterio es una cuestión muy compleja porque deberíamos de entender tantos entresijos de las cosas que ignoramos. Por eso los preceptos, quieras o no, todas esas ordenanzas, aun cuando se tuercen ellas, pero son una gran ayuda para la humanidad también ellas, porque a tanta ignorancia que tenemos llamémoslo así, de lo invisible para nosotros, esas nos ayudan a mantenernos de alguna u otra manera energéticamente sanos, porque en realidad nosotros somos tan ignorantes. Ayer yo veía un video donde alguien exponía sobre el problema de tener un televisor en el cuarto o espejos,
Entonces alguien se burlaba cuando me escuchaba y decía, qué tontera es esa, ¿verdad? Como la gente ahora cualquier cosa habla. Yo le dije, mire, yo no puedo asegurar lo que él dice, pero tampoco puedo dejar de creer, porque realmente nosotros somos tan ignorantes, pero tan ignorantes de tantas cosas, de cómo funciona el mundo energético, que realmente es mejor meditarlo un poquito mejor estas cosas, pero bueno, creo que hasta aquí para no seguir abusando más del tiempo con este tópico porque es demasiado extenso. Veamos entonces el siguiente que es no tome lo que no es tuyo, a ver si en 15 minutos salimos. Adelante, Freddy. No todo lo que tú- Bueno, vamos por ahí va la cosa. Este sí podría ser, yo creo que estamos más familiarizados con este mandamiento, ¿sí? Que con todos los demás, pero aún así es bueno resaltarlo, ¿no? Este es el mandamiento que sale en Éxodo, bueno, también sale en Deuteronomio 5, pero este sale en Éxodo 20:15. Dice, no tignev, ¿sí? No tignev, no hurtarás. Fíjate que no dice robar, sino hurtar. Esto es otro ejemplo de las bases de la ley natural, o sea, pero elemental de la ley natural, ¿sí? Como es el caso del mandamiento 6, ¿sí? No cometer homicidio. El hurto es una violación a la ley natural que incluso aplica a arrebatar la vida. ¿Sí? De hecho, dice, le arrebató la vida, o sea, si se le arrebató, le robó. Entonces, te das cuenta que es como la suma de dos leyes, de dos preceptos, el que es el mayor delito contra el ser, porque viola lo más elevado de su libre voluntad y es seguido por la violación. ¿Sí? Violación es lo mismo, porque tú estás entrando a la propiedad de alguien o a su cuerpo, le estás robando algo, ¿sí? Pero puedes robarle un órgano, como si le puedes robar la camisa, puedes robar el hecho de cuando tú le estás quitando a alguien, algo de alguien, esto es una violación. Entonces podemos ir encontrando la sumatoria de lo serio que es el tema del hurto. Es una forma de homicidio de la integridad al arrebatar, aunque no sea la vida física, puede ser la emocional, produces un trauma, puede ser la voluntad, cuando usas la violencia, ¿sí? Eso ocurre también, que dicen que a veces las fuerzas del orden utilizan la fuerza, no usan la fuerza, utilizan la violencia. Fuerza es que salgan un montón de tipos del gimnasio enorme y se pongan a competir con los policías a ver quién gana. Eso sería fuerza, pero que los policías saquen con porras, salgan con pistolas, salgan y se junten un montón contra otras personas. No estamos hablando de fuerza, estamos hablando de violencia. También es un juego de palabras que utilizan para disfrazar las cosas. Y lo mismo cuando haces daño a otra persona, ¿sí? O, por ejemplo, juegas con los sentimientos de una persona, ¿no? Tú suponte que juegas con una chica o esta chica juega con este chico porque lo está utilizando. Entonces, luego se da cuenta de que lo utilizó, que le arrebató. Pues emocionalmente, sí, también le quitó algo a esa persona. Estaba jugando con ese individuo, quería algo de esa persona, quería solamente placer sexual, quería sacarle dinero, quería algún beneficio en algún otro nivel. Te das cuenta que lo estaba utilizando, le estaba robando, sí, en cierto medida le estaba robando algo que es de la propia persona, en especial también la confianza. Le puedes asesinar económicamente o financieramente, a robarle su dinero, así como violar el cuerpo es una forma de homicidio al ser. Lo mismo es con sus propiedades, porque invalida la propia voluntad del ser, su derecho. La propiedad es el derecho, la propiedad es de donde viene el derecho. Entonces, la ley se basa se basa de la propiedad. Si alguien te arrebata la propiedad, está violando el elemento número 1 de la ley natural. La primera ley, o sea, por así decirlo, el primer elemento de la ley natural, del derecho natural, es que las cosas son tuyas. Quien te las arrebata ya está cometiendo la base de cualquier, de en torno a lo cual gira todas las cuestiones que tienen que ver con la ley. El hurto, el robo, en cualquier nivel. Ok, bueno, creo que está bastante claro y condensado. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, pues ya que Frederick se tomó muy en serio en hacerlo antes de 15 minutos este precepto. Que eran 15 minutos, yo te entendí 15 segundos. No, 15 minutos. No, si quieres ampliar algo más. No, está bien esto, porque por ejemplo acá... O sea, se puede ampliar a muchas áreas donde uno puede pensar, cuando tú tratas de coger algo que no es tuyo,
que no te lo has ganado honestamente, eso es una forma de robo, ¿sí? Y puedes mirarlo en tantas formas, pero que es que eso parte de una cuestión de conciencia, parte de una cuestión de conciencia. Sí, fíjate que aquí es algo interesante, porque, por ejemplo, no tomes lo que no es tuyo. Entonces alguien dice, bueno, y si yo quiero tomar lo que era mío, pero me lo quitaron, por ejemplo, no sé, alguien me robó algo, entonces yo me meto en la noche en su casa porque me lo robó y me lo llevo de vuelta a mi casa. Ese tipo de situaciones son Bueno, interesantes. desde el punto de vista de la ley natural, estás en todo tu derecho. Ahora, las leyes de los países funcionan de forma distinta. Pero bueno, también ya todas estas son cuestiones de aristas y uno tiene que más bien mirar dentro de sí cuál es el propósito en la vida para a veces salirse un poco de la cuestión del debate legal y pensar más bien qué es lo que me quiere enseñar la vida con esto. Entonces sales con un poquito de ese caer en el juego de cuestiones legales que al final es una pugna. Al final es echar un pulso con el ego. Decir, no, yo no voy a echar ningún pulso con el ego porque si yo echo un pulso con el ego estoy dando de legitimidad a la existencia del ego. Pero como yo no quiero aceptar la existencia del ego, descreo de él, no estoy echando el pulso con nadie, entonces, vale, quédatelo. A veces me pasa que los fines de semana voy al sur a trabajar y a veces nos encontramos cosas, ¿sí? Y mucha gente a veces se queda dinero, o a veces se quedan objetos, o se dejan, sí, se dejan cosas. Y tenemos un almacén de cosas. A veces tomo el pelo y digo, deberíamos tener una caja que se llame Lost and Found, ¿sí? Objetos perdidos. Porque llegan, se pierden cosas, se pierden cosas. Entonces lo que hacemos es, pues, lo que son cosas así simples, pues si alguien los quiere coger, los coge, si no se quedan ahí durante un par de días y nadie los viene a buscar, pues o te las quedas o las tiras a la basura. Si son cosas de valor, como por ejemplo puede ser un teléfono, a veces dices, bueno, pues si un teléfono uno no sabe si esta persona vuelve dentro de un año a buscarlo, entonces lo vamos a guardar. Y a veces se queda ahí, hay teléfonos que se van quedando ahí. Y no es que tengamos normas, esto se tiene que hacer así, sino utilizamos el sentido común. Y a veces se le llama la atención a alguien y decir, ¿por qué cogiste esto? No, pues lo olvidaron, sí, pero que vino la persona a buscarlo. Ah, vale, disculpa, ya se lo traigo. Entonces, cosas así, y es sentido común. ¿Por qué vas a querer coger algo? Tienes ausencia de algo. Si te das cuenta que tienes una carencia, se puede entender que quieras coger algo, pero si no tienes carencia, ¿para qué quieres? Ahí se quedan cosas y cosas y nadie de nosotros las coge. ¿Por qué? Porque no hay una carencia, ya tienes tu salario, ¿para qué quieres estar acumulando? A veces dejan boogies, sí, estas pequeñas tablas de surf, o dejan cables de teléfono y dejan, yo qué sé, alguna joya, pero eso es de decoración, o dejan gafas, dejan tantas gafas, ¿sí? Y se dejan mecheros, ¿no? Lighters, como encendedores, y dejan cosas, a veces se han dejado hasta camisa, y digo, ¿a quién se le olvida dejarse la camisa? Pero van dejando cosas y te das cuenta, se acumulan, y a veces viene uno de los dueños y dice, mira, estoy cansado, llevamos 2 meses acumulando cosas, y coge todo y lo tira a la basura si no la viene a buscar nadie. Entonces, ¿qué es lo que está? ¿Para qué quieres acumular cosas? ¿Para qué quieres arrebatarle a otra persona algo que no es tuyo? Porque estás en necesidad. Porque si no hay necesidad, ¿para qué te pones a acumular cosas? ¿Qué necesitas esto y esto? Si es algo importante, pues sí. Pero aún así, esperamos normalmente que pase un tiempo y si no, la persona nunca lo vino a buscar, pues vale. Y en caso de que algún día la venga a buscar y dice, ah, pues mira, yo me lo encontré y me lo quedé tomar. Bueno, me pasó también con una persona, porque en un momento te encuentras dinero, se dejó creo que 2 billetes de 50 euros, ¿no? Que serían como, sí, 100 euros. Que eso es, pues, ese salario de 4 o 5 días para algunos de allá. Y lo encontré en una silla y me quedé pensando, ¿y esto? Entonces cogí el billete y me puse a mirar alrededor a la gente, a analizar. Pero claro, si dice de quién es este dinero, a lo mejor más de uno dice yo, porque están, sí, sí, hay por ahí. Quién sabe, va a ser el que sea aprovechado. Entonces, pienso, o sea, me ha pasado algunas veces cuando se trata de una cantidad de dinero considerable y empezó a preguntar, pero no digo de qué se trata porque va a ser el avispado a decir de qué es mío, yo me lo encontré. Entonces hago ciertas preguntas. ¿Tú estabas sentado ahí antes? Sí. Ah, entonces le pregunto, y revísate los bolsillos, ¿te falta algo? Y me dice, uno de ellos dice, era marroquí, un musulmán, dice, creo que me faltan 2 billetes de 50. Ah, lo saqué del bolsillo y le dije, toma, esto es tuyo. Bien, entonces yo no cargo ningún karma conmigo. Pero si no hubiese dicho nada, yo espero que pasen 1 o 2 días. Nadie vino a preguntar por eso, no. Pues, vale, no me quedo yo. Pero porque primero utilizas la honestidad,
¿sí? Es hacer las cosas correctamente. Si fuese tuyo, ¿cómo te lo tomarías? ¿Sí? Entonces, optar primeramente por lo que es el sentido común. Vamos a hacer las cosas bien, no vamos a buscar perjudicar a nadie, no me gustaría que me hiciesen esto a mí. Es así de simple. Ok. Bueno, entonces agradecidos con tu compañía el día de hoy, Frederick, y vamos bueno, agradecer también a la audiencia por haberse conectado con nosotros. Mañana vamos nuevamente a esta misma hora, a las 9 de la mañana de Honduras, a continuar con, ¿qué tenemos todavía? Nos falta el 9, 2 mandamientos. 10. Ok. Bueno, perfecto, nos quedan 2 mandamientos y el análisis de cierre. Perfecto, gracias por acompañarnos, Frederick. A usted también por haber estado conectado con Veo Ocultas. Perdón ahí por ese ruido, pero tengo un pequeño terremotillo ahí que anda. Vamos a decir. Bueno. Ok, solo le tuve que hablarle romántico al perrito ahí para que se calmara. Ok, tenemos 2 perritos en casa ahora, Frederick, por eso es. Oh. Tenemos 2 animalitos en casa. Bueno, o si nos vamos entonces, esto fue Veo Ocultas. Chao, gracias. Ve Ocultas.